Palabras, conociendo más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Vamos a estar con los geólogos Fernando Nitzing y Néstor Chamorro. Y el tema, vuelve el tema, no es que haya muerto, es que el tema está permanentemente ahí. El gobierno se trata de hacer, como popularmente decimos, el maje, pero ahí está el tema de Cruzitas. Vamos a hablar sobre Cruzitas, que la última vez que hablábamos decíamos que ya se habían robado 300 millones de dólares, pues ya van por 400 millones de dólares que salen de nuestras tierras hacia otras latitudes y no las aprovechamos. Con eso de ese tema vamos a hablar con Fernando y Néstor, geólogos, aquí en Café y Palabras. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Bueno, vamos a hablar de Cruzitas. Cruzitas sigue siendo un tema. Hace 8 meses, el ministro de la Presidencia, de Ambiente, había anunciado que tendría una solución para Cruzitas. Esta entrevista que habíamos pactado hace algunos días con el Colegio de Geólogos y representados hoy por Fernando Nitzing y Néstor Chamorro, cae de perlas en el marco de lo que ayer en muchos medios de comunicación se empezó a plantear sobre que el desorden en Cruzitas continúa y el ministro del Ambiente no ha hecho absolutamente nada en su compromiso de tener una solución integral, como llamó él, para la opinión pública. ¿Qué ha pasado con el tema, Fernando, Néstor? ¿Qué ha pasado con el tema de esa solución integral? Bueno, muchas gracias, don Hola, Claudio. Fernando. Y realmente no es que la propuesta se hizo en 8 meses, sino que hace 8 meses era la fecha de entrega. Él en la Asamblea Legislativa, cuando fue cuestionado por los diputados, dijo... Es peor todavía, o sea, exacto, hace 8 meses debió haber entregado. Sí, hace 8 meses debió haber entregado. Y yo, posteriormente a eso, en otras entrevistas, yo creo que fue aquí mismo, dije, eso es para distribuir la responsabilidad, simplemente para que nadie sepa quién fue el que quedó mal. Y bueno, y 8 meses después vemos que por ahí va la cosa, porque no se ha avanzado absolutamente nada. El ministerio solo da alguna idea que es irracional de lo que se podría hacer ahí, pero solo cuando es presionado por los medios de comunicación. Si la gente de allá de la zona y los medios no hablan del tema, él tampoco va a dar ninguna solución, ni aunque sea teórica. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión, Néstor, es que no recuerdo quién fue el que me lo dijo, que en lo que dice ahorita Fernando Nitzing, el ministro había vertido alguna opinión en relación de que Cruzitas él no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero que no quería tomar medidas porque muchas de las medidas que iba a tomar iban contra ese fundamentalismo ambientalista que él tiene. Y entonces, de alguna manera, él prefería ese silencio de la prensa, que deje que pasen los meses, como ahora que han pasado 8 meses, antes de tomar una decisión que fuera contra su testarudez ambiental. Primero, buenas tardes, Radio Escucha, buenas tardes, Claudio. Sí, es lamentable que se han dado todos los plazos posibles, pero el país no puede esperar más. El país tiene una crisis, San Carlos y toda la región de San Carlos es parte de Costa Rica y no pueden seguir obviándose las decisiones y las soluciones. El colegio ha dado soluciones, las ha planteado, pero lamentablemente ni el señor presidente ni el señor ministro no han escuchado. Hablamos de que hoy hablan mucho la gente de las mentiras falsas, de las fake news, y en ese marco se generan más noticias falsas y una mala percepción de lo que está sucediendo en Cruzitas, porque ustedes como colegio, como profesionales en geología, no tienen el mismo acceso a los medios de comunicación como lo tiene el fundamentalismo ambientalista, que en ocasiones es mucho peor que el religioso. ¿Qué pasa? ¿Qué plantea el Colegio de Geólogos y los geólogos en relación a la solución en un lugar donde no solamente es el tema ya del oro, sino que es el tema de la inseguridad que se ha generado sobre toda esa población, en la frontera norte
y en el cantón especialmente de San Carlos. Sí, muy buen punto, Claudio. Se está hablando y ahora se hacen programas sobre los fake news y noticias falsas, pero resulta que cuando no se le dan cabida a las personas que saben, se especula y así empieza la noticia falsa. Es una forma de corrupción. No tenemos idea por qué nosotros hemos golpeado la puerta de Canal 7, de Canal 6, de Randa Rivera, de Doña Amelia, y nosotros no nos quieren atender. Pero entonces sí hablamos de fake news. O sea, el punto es lo que necesita el país. El colegio hace 10 años advirtió que esto iba a ocurrir. Porque cuando hay un lugar donde se descubre un potencial minero y no hay otra actividad que lo reemplace o que lo pueda reemplazar, debes hacerlo. Y además, es un asunto de costo-beneficio y de perspectiva ambiental. No hay ninguna otra actividad que se pueda desarrollar en esta zona. Eso es yo que estuve ahí, no, pero yo no soy conocedor de muchos temas. Yo que estuve ahí no encuentro ninguna actividad que pueda ser lucrativa ni de generación de recursos para la poca población que vive en esa zona y mucho menos para todo el cantón de San Carlos desarrollar alguna actividad económica en esa zona que no sea la explotación de ese oro. Sí, no la hay. Lo demuestra lo que ocurre. Nosotros estamos hablando acá ni especulación política ni creencia política, estamos hablando país. Y como conocedores técnicos, los hechos, ¿cuáles son los hechos? Una invasión de más de 4.000 personas ilegales, un problema ambiental enorme, que son, no como siempre los ambientalistas radicales hablaron de un gran cráter, no, estos son miles de cráteres, distribuidos en diferentes lados, una contaminación con mercurio, un problema social enorme de gente que tenía esperanza de poder desarrollarse, de poder tener sus ingresos, gente humilde, y ahora tenemos problemas de prostitución, problemas de lavado de dinero, y eso hay que ponerle atención. No se puede seguir esperando y pateando la bola al que viene, no, tomar atención. Y se lo está diciendo el colegio, que no tiene ninguna ligamen con ninguna empresa ni ningún partido político. Ni ningún partido político. Por ejemplo, yo nunca he sido miembro de ningún partido. Y no tengo ningún problema en que el PAC se lleve el mérito, el crédito de las soluciones que el colegio le está ofreciendo, para demostrarle al mundo cómo sí se puede hacer la minería de una forma correcta, ambientalmente y sostenible. Lo que pasa es que ellos desde el inicio han dicho ideológicamente, tenemos videos donde reuniones del partido dicen, y eso es el asesor del señor ministro, nadie en el partido puede estar a favor de la minería, punto. Y eso explica el por qué. ¿Quién es ese asesor? Ese es el señor Polimeni, Jorge un Polimeni. Argentino. Sí, un argentino que es, aparentemente es el asesor en todo lo ambiental, no sé si de otros ministros, pero sí de don Carlos Manuel Rodríguez. Y en ese video él está diciendo, nadie puede estar a favor de la minería y tenemos que ser más beligerantes. Y en el mismo video sale un señor diputado del PAC diciendo, tenemos que ser más vivos, no podemos decirle la verdad a los medios de comunicación o a María José Corrales, que fue en ese momento a quien el ministro le dio información, y él está ahí regañando a los jóvenes, diciéndoles, esto es político, no es técnico. Entonces ellos lo ven como político, maniobras, ¿verdad? Y dejan por fuera a los técnicos que sí saben cómo solucionar el asunto. Ahora, el ministro Carlos Manuel Rodríguez tiene mucha culpa de que esta solución no se venga a dar y no puede él abrigarse en un desconocimiento, porque cuando todo esto se empieza a generar, él era ministro con don Abel Pacheco, porque a la gente se le olvida que este tema de la explotación minera arranca en el gobierno de don Abel Pacheco siendo ministro de la misma rama, ¿verdad? Para este proyecto específico. Para este proyecto específico. Arranca en la época de don Abel Pacheco, cuando Carlos Manuel Rodríguez Echeverría también era ministro de Ambiente, entonces no puede abrigarse en que tiene que profundizar y conocer más el tema. Yo creo que lo conoce suficiente. Pero ustedes sostuvieron reuniones allá en la zona con gente que sí conoce lo bueno y lo malo que se ha generado en razón de la posibilidad de la explotación del oro, que son las autoridades de San Carlos, y tuvieron una reunión con el alcalde de San Carlos. ¿Qué les planteó el alcalde de San Carlos en relación a toda esta problemática en Cruzitas? El señor alcalde lo que nos dijo, pues nosotros fuimos a preguntar porque
en busca de la verdad y en busca de tener soluciones integrales, como dijo el señor ministro, queríamos saber cuáles eran las soluciones integrales, pero nos encontramos con la sorpresa del que el señor alcalde y sus asesores nos dijeron que no había ninguna solución integral. No habían escuchado nada. No han tenido ninguna comunicación a nivel de decir esta es la solución integral. Hemos conversado con las comunidades, no hay solución integral. Y cualquier solución integral debería pasar por involucrar a los ciudadanos sancarleños y a las autoridades sancarleños. O sea, correcto. El ministro no ha hecho ni un paso ha dado, porque si no ha hablado con la gente de la zona es que no ha hecho absolutamente nada, Carlos Manuel Echeverría y su famoso asesor argentino. Sí, nosotros fuimos a buscar información y esa fue la información que obtuvimos, que no hay nada, que no se ha entregado nada, que no hay ningún plan de eso. Y mientras tanto vemos proyectos en la Asamblea Legislativa para cambiar la legislación minera, pero tampoco se está incluyendo al colegio en esas soluciones. De nuevo, lo hacemos muy ideológico, lo hacemos politizado. No se toman la realidad. Debemos olvidarnos, debemos volver a las raíces del costarricense, con la tolerancia, con la perspectiva de país, y precisamente eso se hace cuando se escucha a los técnicos y cuando se escuchan soluciones reales. Pero si lo hacemos partidista, lo hacemos fundamentalista, nunca vamos a tener una solución, porque siempre va a haber otro fundamentalista contrario que va a decir lo contrario y así nos vamos a llevar. No, el colegio busca soluciones y por eso le estamos reiterando al señor presidente que nos escuche, o sea, que quite esa... queremos ayudar al país. Y no han tenido o no han hecho la gestión de pedir una audiencia ante el presidente de la República. ¿Ah, sí, claro? Claro que sí. Ya la hemos hecho varias veces. No tenemos respuesta. Ni siquiera un acuso de recibo tiene el colegio. No tenemos respuesta. Interesante. Sí. A mí me llama la intención. La gente se imagina. De cómo lo ignoran al Colegio de Geólogos, sí, ¿verdad? De Costa Rica, una institución formada por profesionales de primer nivel que produce con recursos públicos la Universidad de Costa Rica en su Escuela de Geología, y que se ha ignorado por nuestras autoridades que en muchas ocasiones para muchos temas, ya sea cosas fiscales, buscan al colegio de contadores, o si son temas legales, hablan con el colegio de abogados o de ingenieros y de arquitectos, y en este caso particular medios de comunicación y autoridades ignoran a profesionales costarricenses que conocen del tema. Todavía no comprendo cuál es el interés o quién está detrás de que se ignore la posición de ustedes. Muy interesante eso, y a la gente, al público, le cuesta entender que no le den cabida, no escuchen a los expertos en el ramo. Lo que se está dando es un tipo de gangsterismo intelectual. Imagínense que tenemos 325 firmas de lugareños de allá que están a favor, pidiéndole al señor presidente, por favor, déjenos ganarnos la vida dignamente, sacando ese oro, aprovechando ese recurso. Y ellos mismos nos han contado que hace 9 años, cuando se estuvieron los terroristas, ¿verdad?, que vinieron mercenarios de afuera, pretendiendo ser lugareños para traerse abajo el proyecto en contra de la empresa minera, los medios de comunicación filmaban a estas personas, a estos lugareños, diciendo: estamos a favor, queremos desarrollo, queremos esto, estoy sacando un préstamo para montar mi negocio, y la sorpresa de ellos 9, 10 años después es todo eso fue ignorado, fue editado y no se ha sacado. Y entonces la gente, obviamente el público en general, va acumulando una impresión de que por algo será que el gobierno no quiere, pero no es por algo, es por ideología fundamentalista, antidesarrollo. Cuando la empresa Cruzitas, para ilustración de nuestros oyentes, cuando la empresa Cruzitas, o no, más bien Cruzitas no, la que estaba anterior de Cruzitas. Infinito. Antes de Cruzitas, sí, esa. Cuando ellos empezaron a desarrollar eso, la onza de oro estaba, en aquella época de don Abel, estaba a $300 la onza de oro. La última vez que ustedes estuvieron acá, la onza, que fue hace varios meses, la onza de oro estaba a $1,300. Hoy está a 1,500 y un poquito la onza de oro. La cantidad de dinero que nos están robando en oro en la zona de Cruzitas, en la mayoría de los casos son coligalleros nicaragüenses, pero hay algunos costarricenses también. Los nicaragüenses conocen esa zona a perfección porque ya con ustedes lo hemos hablado, y les repito a los oyentes para que se ilustren. De la frontera de Nicaragua para allá continúa
todo, para llamarlo de alguna forma, esa mina, ese peñón de oro lo tienen también los nicaragüenses de su lado. Entonces los que están ahí son expertos en sacar oro de una u otra forma, sea con cianuro, sea con mercurio, pero lo saben sacar. Ese oro está ingresando, ese oro que nos están robando o que se está sacando ilegalmente, ¿está ingresando a Costa Rica o se está yendo para Nicaragua? ¿Qué información tienen ustedes? La información que tenemos por la gente, por los lugareños y la que hemos logrado recabar en los pueblos, es que se va para Nicaragua. El oro se va para Nicaragua. Lo que sí está entrando es cianuro y mercurio. Digamos, se viene a Nicaragua, pero aquí no se vende. Ajá, correcto. Okay. Se esparce el mercurio, se disemina el mercurio, o sea, tenemos contaminación ambiental. Entonces ahí donde dice uno, bueno, ¿dónde está la consecuencia? Aquí hay un problema de consecuencia. Yo soy ambientalista, yo protejo el medio ambiente, pero ¿por qué si...? Cualquiera diría que un geólogo no puede ser ambientalista, ¿verdad? Es que nace... Esos son los fundamentalismos que uno no entiende. En el Código de Minería nace la primera ley ambiental del país. En el 82. Fuimos el ejemplo. El año 82. Nadie hacía estudios de impacto ambiental antes que los geólogos empezaron con esto. Entonces, buen dato. Lo que pasa es que después los vivazos se empiezan a poner florcita de decir, que yo cuido el medio ambiente. Cuido el medio ambiente, no la minería metálica de oro. Cuido el medio ambiente, no a esto. No, eso no es una realidad. Nosotros lo hicimos porque somos conscientes que toda actividad que tenga el ser humano tiene un impacto. Y ese impacto hay que minimizarlo o recuperarlo, y ese porque es una apreciación científica. Y ahora, a viva voz estamos diciendo, escúchenos, que es la voz para salvar un país. ¿Cuántos problemas tenemos desde el punto de vista económico? ¿Cuántos ingresos podrían darse al país con eso? Y no de ese proyecto. Pero no, el fundamentalismo dice no a la minería metálica de oro. En febrero del año 2018, un estudio que se hizo en el Ministerio de Ambiente, donde Carlos Manuel Rodríguez Echeverría, como ministro, estaba ya. Y él ignoró o se hizo el loco con ese informe, después terminó aceptándolo, y en ese informe los personeros del ministerio hablaban de que según sus cálculos y los estudios que habían desarrollado, ya se habían robado $200 millones en el febrero del 2018, o sea, en plenas elecciones para la actual administración de don Carlos Alvarado, ya se habían robado 200 millones. En febrero del año pasado, si sacamos un promedio, le sumamos otros 100 millones y ya a estas alturas debemos andarle rascando a los 400 millones de dólares que ustedes lo ponen en... Y eso está muy bajo. Sí, eso está muy bajo. Eso es así como siendo... lo más conservador posible. Conservador. Sí, porque aquí tenemos un ejemplo del asesor que el ministro sí ha utilizado. Es una persona que no sabe de minería. Utilizó para esos cálculos la onza que se usa para panadería, para medir granos, por ejemplo, que es diferente a la onza que se usa para oro y para metales. También usó el contenido de oro. Él dice 1 gramo por tonelada. Ningún coligallero va a estar quebrándose la espalda por 1 gramo por tonelada. Ahí están sacando 10 veces más, 15 veces más por tonelada para que pague y para que ser consecuentes. Si no, no estarían ahí. Entonces, toda esa información es... Ese precio de $1,500, Fernando, va a seguir subiendo. Es el precio que pagan los que lo compran, y qué sé yo, en una joyería. Sí. Es la onza Troy, 24 quilates. Pero ese es el precio que paga la gente. Entonces es inferior el precio que se negocia ahí en Cruzitas. Sí, depende. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante. Un finquero conversa conmigo y me dice, es que me están comprando un oro, o sea, me venden un oro y me compran un oro, pero es extraño porque me lo pagan como 24 quilates y yo sé que tiene 22 quilates. ¿Qué es eso? Lavado. Sí, claro. Entonces yo le explico, él me manda unas fotos y me dice, mire, ¿eso qué le parece? Le digo, mirando una foto, no haciendo una evaluación química ni física, le puedo decir que eso debe andar entre 18 y 20 quilates. Y ya eso, ¿cómo se lo pagan? Me dice, al precio de la onza, como que fuera 24 quilates. Entonces le digo, tenga cuidado, porque eso es lavado. Me dijo, eso es lo que pensé. Eso, o sea, tenemos un montón de negocios ilegales y eso no se para. Entonces, y lo peor es que haber una mafia ahí en esa zona. Correcto. Una mafia, y la gente, aunque sean pocos costarricenses, pues están viviendo en una tierra muy peligrosa, y para el resto del país es una tierra de nadie. Correcto, es la ley del más fuerte. Porque ahí la policía está nada más en la finca.
pero Sí. no es que andan rondando, haciendo rondas muy, muy grandes en general. No, y la cantidad que hay de policías es ínfima con sí. relación a la cantidad de... Y todas las 17 fincas que ya... Aquí antes era la finca de Ollet, ahora son 17 fincas alrededor que se han esparcido. ¿Y qué hacen los finqueros? Porque esas propiedades, también para ilustración de los oyentes, las fincas tienen dueño. El subsuelo es del Estado, y en el subsuelo es donde está el oro. Pero por poner un ejemplo, los dueños de esas propiedades podrían tener a sus vacas comiendo el pasto. Lo que no pueden es sacar el oro, porque el oro es del Estado costarricense, porque está en el subsuelo. Explico esto para ser bien gráfico, por respeto a los oyentes, para que entiendan el tema. Entonces, estando el oro en el subsuelo, no puede haber interés también, siendo mal pensado, que esos 17 finqueros tengan un compadre hablado con algunos de estos coligalleros para que el oro sea sacado de sus fincas, porque también sí, se vuelve más interesante sacar oro que tener ganado o que tener alguna siembra en esa zona. Nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Ganaderos en San Carlos. Hemos conversado con toda la gente por allá. Y ahí nos expresaban cosas que nos preocupaban mucho. Un finquero nos decía, yo tengo un socio, y ese socio ahí se puso de acuerdo con algunos nicaragüenses, y yo le dije un pedacito, pero me da mucho riesgo. Pero avanzaron en mi finca y siguieron avanzando, estos coligalleros, y siguieron avanzando, y hoy me preocupan mis hijas. A mí me preocupa mis hijos y mis hijas ahí, y la verdad es que tenemos miedo, porque sabemos que esto no va a parar y va a seguir avanzando. Eso pasó tuvimos la reunión hace como un año, y ha seguido avanzando. Entonces, la gente, en principio puede ser atractivo de hacer algunos negocios, pero después viene el susto, porque ya mafias y masas que son incontrolables. No deben andar solo con el martillo y el pico, deben andar con el arma en la cintura también. Eso nos han dicho, sí. Incluyendo la muerte de 3 policías que fue muy sospechosa, con un arma que estaba guardada en la delegación, y que salió en los medios, que estaban peleándose los policías porque algunos querían implantar el arma ahí después de la escena del crimen y otros no. ¿Y los diputados qué están haciendo? Porque había un proyecto de ley que ustedes habían presentado y que ellos después lo modificaron, pero ni siquiera el que modificaron está caminando. ¿Qué ha pasado? Porque no me va a decir que igual como le pasa con algunos medios de comunicación o algunos programas, tampoco los diputados los quieren recibir. En principio nos recibieron y ahora no nos reciben tanto. Yo no sé, uno le cuesta entender... Es una irresponsabilidad general. Le cuesta entender ciertas situaciones. Por ejemplo, el febrero del 2000 de este año se vencía el plazo de una prórroga de un transitorio a la ley de prohibición de la minería de cielo abierto, para que la minería metálica, en el caso de los minerías subterráneas, los coligalleros en Avangares pudieran trabajar con cianuro, procesar y con mercurio. Entonces, la gente, por razones humanas, empezó a protestar de que le iban a limitar el uso de mercurio y el uso de cianuro, y les dieron 8 años más. Sí. Se vencían, entonces, el Estado viene y empieza a buscar un proyecto, y el señor ministro va a Avangares y dice que les va a ayudar. Entonces, buscar un proyecto para continuar con ese transitorio. El problema es que el Estado también había firmado un tratado internacional, el de Minamata, para ir dejando el uso de mercurio. Pues bien, el mismo Estado, el señor ministro, lo promueve, y nosotros lo que explicábamos, que el proyecto que tenía el colegio, que nosotros entendemos la situación social de la gente de Avangares, pero teníamos que ir con una ley ya en función de cambiar esto. El Estado lo que hace es eso, pues aún peor. Hoy hay un proyecto, le dieron 4 años, que está promoviendo 6 años. Entonces, ¿quién entiende eso? Yo lo que no entiendo es, la gente de Avangares tiene necesidades, la gente de Cruzitas tiene necesidades. Correcto. El oro de Avangares lo están sacando con mercurio, y el oro de Cruzitas lo están sacando los coligalleros con mercurio. Sí. Y todo me suena igual. O sea, ¿dónde está la gran diferencia? Solo que uno es ilegal y permitimos el robo en una zona rica en minería, en oro, como es Cruzitas,
y en Avangares damos permiso. Somos una inconsistencia total, Fernando. Es simplemente por la presión social, porque la gente de Avangares, a los cuales nosotros queremos mucho, el primer trabajo que yo tuve fue en minería, en las juntas de Avangares, y tengo muchos amigos ahí. Es que ellos se han organizado y son casi 7,000 personas, ¿verdad?, que viven directamente de la minería del oro desde hace muchas décadas. Te interrumpo, usted conoce la zona, ubicanos. No, si la minería es tan mala, yo conozco Cruzitas, no me ubico en Avangares en la zona minera, pero Cruzitas sí he estado. ¿No es más peligroso explotar el oro en Avangares que en Cruzitas? Porque usando mercurio. Usando mercurio o como sea, porque al final de cuentas en Cruzitas la población es menor, es una zona más distante, claro, sí. hay menos tránsito de gente de un lugar a otro. En ese sentido, era una oportunidad para hacer las cosas bien. Tiene toda la razón. Sí. La empresa iba a hacer la infraestructura, incluso ahora, si el gobierno deja trabajar, se puede hacer toda la infraestructura, se puede trabajar el oro que ahí está, que está casi intacto. Los nicaragüenses han estado sacando lo que era por encimita apenas, pero con el pasar de los años van a irse profundizando y van a ir ampliando sus labores, ¿verdad? O sea, están sacando por encimita y llevan 400 millones de dólares. Sí, vea, y eso 8 veces más que el cementazo. Sin embargo, usted no oye a muchos de estos que nos niegan el tiempo en el aire, ¿verdad? En los medios de comunicación no los oye diciendo nada, ni a los diputados tampoco. 8 veces el cementazo y por lo que he oído, 2 veces el dinero que está en riesgo en la en la Asociación Solidarista de la Caja del Banco Nacional. Y viene la demanda también de la empresa contra el Estado, que es muy, muy probable que se pueda perder. Estamos conversando con los geólogos Fernando Nitzing y Néstor Chamorro, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa, hablamos de Cruzitas, hablamos de cómo nos roban el oro en nuestras narices, cómo el gobierno es complaciente con el robo, la inseguridad que vive el ciudadano en Cutris, en el lado norte de nuestra frontera, cómo allá manda la mafia, cómo allá mandan los nicaragüenses. El Córdoba. Ahora circula el Córdoba, ya no circula el Córdoba y el dólar, no circula el Colón. Hay un servicio de buses del lado nicaragüense trayendo las cuadrillas cada 2-3 días, cuadrillas nuevas. Sí, y hay 20, 30 policías incapacitados totalmente para poder cubrir la zona y mucho menos para luchar con esta gente que si está metido ya el narco, esta gente puede estar hasta mejor armada que los costarricenses y con equipos de comunicación mucho más sofisticados y más. Bueno, pero hablábamos de los diputados, no los dejemos solos porque los diputados son corresponsables de esto, así como hoy tienen al país en una huelga de salud y de educación y demás, porque cada vez que hay falta de recursos, el gobierno, el ejecutivo pide impuestos y los diputados en carrera salen a complacerlo y nos apretan a todos los ciudadanos a pagar cada día más impuestos. Y tenemos ahí el oro, 400 millones de dólares que ya se han robado entre nicaragüenses, costarricenses y la mafia que está en esa zona, y todo el mundo lironto en la Asamblea Legislativa. Continuando con el tema, entonces, en la inconsecuencia de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo, el colegio ha tratado de hacer un proyecto y se estuvo reuniendo con la diputada José María Corrales, con el diputado con el diputado Jorge Fonseca, para hacer un proyecto que iba a ser presentado en una conferencia donde se trajo un experto internacional. Pues bien, no se presentó y después de eso ya nos olvidaron. Lamentablemente hacían una analogía como que el colegio estaba con Liberación Nacional, salieron una noticia. No, el colegio está con el país, no está con un partido político, y a partir de eso se empezaron a mover otros proyectos, pero proyectos locales. O sea, como una solución a Avangares. Unos dicen por ahí que van a hacer una solución solo San Carlos. No, o sea, hagamos las cosas bien y hagamos un proyecto a nivel nacional. ¿Minería de oro existe en el país? Sí existe. Desde que se hizo una conferencia internacional del oro en 1987 se dio el potencial, y antes de eso, solo que no tenía tanta información, pero desde ese momento se dio el potencial que tiene el país. Hoy tenemos circunstancias históricas, el precio del oro sube porque la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China
vienen los bonos, que era un mecanismo que la gente se refugiaba, se empezaron a comprar muchos bonos. ¿Qué produce eso? Que baje los intereses del bono. Yo oí que Benson es el famoso hombre más rico del mundo, perdió en esa guerra comercial entre China y Estados Unidos cuando los chinos bajan el valor del yuan, perdió casi 3.500 millones de dólares. Es más seguro que comprar bonos y tener divisas, comprar oro. Entonces, y el país tiene un potencial enorme, ya quitémonos esa venda, que porque yo soy ambientalista estoy en contra de la minería metálica de oro. No, ser ambientalista es mucho más que eso. Pero siguen usando todos los productos que provienen de la minería. Es que aquí yo les decía fuera de micrófono, y en un lado lo planteaba un día de estos, hay una mala lectura del costarricense de que falta de educación eso. Sí, que es ser ambientalista, ¿verdad? Si tienen un jardín en la casa ya se definen como ambientalistas, y no comprenden muy bien qué es la geología. Desde esa perspectiva, creo que es importante que el costarricense se eduque de que hay muchas naciones que están en el ranking de los países que protegen el medio ambiente, mucho más arriba que Costa Rica, en posiciones mucho más relevantes, en el top 10, y tienen minería, explotación minera de oro, de petróleo, de gas natural y de otras actividades que nosotros nos estamos negando, y cada día tenemos menos ingresos, disminuyen los ingresos del país y aumenta la pobreza a nivel nacional. Por eso el colegio promueve una visión para el país, porque hay yacimientos de oro en varios otros lugares que todavía no le han llegado a los nicaragüenses, digamos, pero es cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que parte del problema con los diputados es que le temen a lo que desconocen. Entonces, como es algo muy técnico, dan por un hecho de, como nos dijo un personero allá en San Carlos hace poco, es que alguien se iba a beneficiar ahí en ese proyecto, alguien se iba a beneficiar, nos dijo 4 veces en una reunión, alguien se iba a beneficiar, como si fuera algo extraordinariamente malévolo que alguien invierta dinero para sacar provecho, ¿verdad? Ahora, vamos al tema también de la propuesta del colegio. Hubo mucha crítica alrededor de lo que había negociado en la administración del presidente Arias con la gente de Infinito y lo que se venía negociando desde antes, desde la época de don Abel Pacheco con la compañía que originalmente estuvo ahí. Si ustedes que han estudiado ese caso y que es grande y largo en documentación, tenía debilidades suficientes para que ese proyecto no caminara. Lo digo porque, por cierto, hoy aquí, como yo tengo el teléfono de él, don Edgardo Araya, me envía, seguro lo hace a nivel de todos sus contactos, y envía una gran preocupación: defendamos Playa Cabuya, dice, ¿verdad? Y constantemente está mandando de Playa Cabuya y de otras. Y se le olvidó que él dejó a tontas y a locas votado a Cruzitas. A Cruzitas, ¿verdad? Sí. Que él, inclusive en San Carlos, no es como muy bienvenido el hombre. Porque fue de los pocos que sacó provecho, además de los nicaragüenses hoy en día, porque de ahí se hizo diputado gracias a la ignorancia de la gente, porque pensaba la mayoría de la gente, tal vez en ese momento, por la manipulación de todo, que la empresa era negativa, y no. El gobierno perfectamente pudo haber dicho a la empresa: solucióneme este punto y este punto. Todo era negociable, todo se podía hacer y todo lo técnico tiene solución. Algo muy interesante que vimos ayer, una encuesta que se hizo, el 69% de la gente que se le pregunta: ¿usted estaría a favor de que se aproveche el oro en Costa Rica? 69% de la gente dijo que sí. Ahora, Néstor y Fernando, ustedes en el mismo comunicado del colegio hablan de que aparte de lo que se está perdiendo por el robo, de lo que cuesta tener a los policías cuidando, que no pueden cuidar nada y que esas constantes vigilias que hacen le generan grandes gastos al país, pero ustedes hablan de una demanda que viene. Mi pregunta: ¿no será que no se puede hacer absolutamente nada? O sea, nosotros tendríamos, para poder hacer algo en esas fincas de Cruzitas, que volver a sentarnos a la mesa de negociación con la empresa Infinito. No. O quién es, no tienen ellos, no mantienen ellos algún poder sobre esos territorios, o el gobierno los expropió de sus derechos.
cómo funciona, porque si desde el gobierno se quisiera tomar una decisión para explotar nuevamente esas tierras, verificar lo que se había firmado con la Industrias Infinito y volver a hacer un contrato más inteligente, más acorde con los intereses del país, más acorde con lo que la gente plantea para esta zona, no estaría ahí en el espinazo el tema de Infinito, que imposibilitaría hacer cualquier cosa. Voy a tratar de hacer un resumen, porque es largo de explicar, Claudio. Sala Cuarta dice que el proyecto tenía todos sus permisos bien. Contencioso administrativo dice que no. A raíz del contencioso administrativo es que se dan a juicio un expresidente, va a juicio ex ministro, ex personeros de Setena y una funcionaria de la Dirección de Geología. Juicio que lleva, no sé, 10 años. Sí. Ok. Entonces, no se ha llegado a... Se cancela la concesión. O sea, eso es un hecho. Se canceló la concesión. Industria Infinito demanda al Estado por la cancelación. Hoy se está viviendo el juicio. No es que sea posible. En este momento está en Washington el juicio. Entonces, no sabemos cuáles son los personeros que fueron a ayudar al Estado para defender la posición del Estado. No sabemos qué está moviendo Infinito allá. Eso es una demanda. Cuestan al Estado millones. 350 millones de dólares. Eso es lo que estamos invirtiendo en ese pleito. Eso es lo que potencialmente se va a perder, si se pierde el juicio. Okay, eso es lo que tendríamos que pagar. Sí. Eso pero debemos tener abogados nosotros, claro, estamos pagando para que nos defiendan. Por supuesto, hay todos unos personeros que no desconocemos quiénes son y cuánto se les paga. Pero eso es un hecho, así está. Pero el Estado, o sea, pierde, digamos que pierde. Si pierde el juicio, tendrá que pagar eso. El Estado es dueño del subsuelo. En este momento hay una finca que se llama Vivojet, que hay un señor que es el dueño. El Estado compra esa finca y hace ahí el proyecto que él quiere. Estado. Nosotros hemos dicho, existen muchas posibilidades como se hace en otros países. Que el Estado lo haga por sí solo, que el Estado lo haga en conveniencia con una empresa privada, o que deje que una empresa privada lo desarrolle. Con eso, pues, si perdemos el juicio, por lo menos podemos recuperar, porque ¿de dónde van a salir esos 350 millones de dólares? Más impuestos. Y hay algo interesante en eso. Los dueños de esas propiedades no pueden utilizar esas fincas para ganado, para nada, porque si tienen los coligalleros y el riesgo que hay, deben estar interesados en que el Estado más bien les compre en un precio justo, ¿verdad? Para ambas partes. O que el Estado lo dé en concesión a una empresa o una cooperativa, pero es como tratar de hacer otra actividad mucho menos lucrativa encima de una... ¿Qué propone el colegio concretamente, así en sencillo para todos los oyentes, qué está proponiendo el Colegio de Geólogos a nuestras autoridades políticas para el desarrollo de la explotación minera del oro en Cruzitas? El problema es ese, que no estamos enfocados solo en Cruzitas. Ellos quieren una solución rápida y local, y los diputados a veces piensan de esa forma también, pero eso no es lo correcto, porque el problema es para todo el país, y es todo el país el que va a sufrir las consecuencias. Lo que el colegio propone es unas modificaciones al Código de Minería, de volver a trabajar, poder trabajar de la manera técnicamente lo más moderno y sacar el oro en Cruzitas, en las juntas de Avangares, en otras zonas del país donde se sabe que hay yacimientos ya minerales. Imagínense que en este momento estamos importando no sé cuántos cientos de kilos de oro para empresas como Intel y otras que dan baños de oro, conectores eléctricos y todo, teniendo el mineral aquí. Eso no tiene ningún sentido. Para concretizar lo que dijo Fernando, es reforma a la ley. O sea, tenemos que volarnos, dicho popularmente, la 8904. Pero hay grupos interesados a que eso no ocurra. Y no entiende que el colegio está apoyando más bien la actividad minera de la gente en Avangares. Pero hay grupos, porque aquí se forman en Río Revuelto ganancia de pescadores. Hay grupos interesados a que se hagan leyes pequeñitas solo para ese grupo. Solo interesados en ese grupo. No, el colegio quiere cambio de ley. Pero... ¿esa ley ustedes la presentaron ante la Asamblea Legislativa? Nosotros trabajamos en esa ley, pero hoy
Los diputados siguieron trabajando solos y ya le han hecho un montón de reformas que no desconocemos cómo está. Se hicieron un Frankenstein de la ley. No sabemos cómo está. Desconocemos, golpeamos la puerta y en estos momentos vamos a volver a golpear la puerta a otros diputados que estén interesados en lo que nosotros trabajamos 6 meses, más de 6 meses trabajamos, porque ya no nos dieron más audiencia a seguir discutiendo. La reforma que ustedes proponen en la ley es integral, es para todo el país, para el caso de la minería. Y comprendo lo que decía Fernando de darle un marco más amplio. Pero ¿en qué ayudaría esa ley a Cruzitas y cómo se podría ejecutar algo inmediato para esta zona que hoy por hoy, aunque la ley sea para todo el país, la primera implementación que deberíamos hacer es ahí en Cruzitas, porque ya sabemos que hay oro de sobra, que hay un desmadre, que hay inseguridad y que existen todas las posibilidades de explotar ese mineral ahí. ¿Qué tiene esa ley que permitiría tomar decisiones certeras sobre Cruzitas? Mucho, o sea, mucho ayudaría porque te da el marco legal para poder desarrollarte. O sea, necesitas el marco legal y ese marco legal va a ayudar a que ese desarrollo sea rápido. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Hemos perdido no los 8 meses, hemos perdido varios años en esto. Entonces, ese marco legal te permite hacer alianzas o que el Estado pida un gobierno amigo que le ayude a poner una planta. En Chile, por ejemplo, el Estado tiene planta de procesamiento y mineros artesanales y medianos mineros le venden, sacan el mineral y se lo venden al Estado. El Estado lo procesa, lo convierte y le paga el precio justo al digamos, al minero artesanal pequeño o mediano. Y si te hago una pregunta muy ¿cómo puedo llamarla? Muy rudimentaria. Esos 400 millones, si esos 400 millones de dólares los hubiera sacado una empresa, se llame Infinito, se llame como se llame, eso que nos han robado, ¿cuántos de esos millones le hubieran quedado al Estado? Más del 60%. Más del 60%. Y a nivel latinoamericano así es. O sea, por cada 100 millones nos hubieran quedado 60 millones. Correcto. Porque una de las críticas que hacía la gente, recuerdo, era que hablaban que solo un 2% le iba a ¿Qué es el desconocimiento de la ley? El 2% es sobre la utilidad de frutas. O sea, perdón, sobre las ventas. O sea, yo vendo 100 kilos, agarro un 2% de la venta. No se meten los costos ni los gastos. Pero la inversión que se realiza, todo lo que significa el empleo, directo e indirecto, todo lo que tiene que ver con caja, todo lo que tiene que ver con los impuestos de la renta, ahora sí, los ingresos menos los gastos y la utilidad neta, vamos a renta, todo eso queda para el país. No es solo el 2%, el canon que se paga, la municipalidad. Nos decía el alcalde, aquí yo tendría $1 millón ya para San Carlos. Oye, el alcalde de San Carlos ha hecho una labor extraordinaria en infraestructura en San Carlos, pero él mismo me comentaba una vez de que no ha hecho más. Bueno, San Carlos es más grande que la provincia de Heredia, más grande que la provincia de Cartago, que no lo ha hecho por falta de recursos. Seguramente estaría utilizando esos recursos muy bien en toda la zona norte. Él lo dijo, ahí tendrían, porque él sabía lo que le iba a llegar solo a la municipalidad. Entonces no es solo el 2%. Lo que pasa es que volvemos lo mismo, volvemos con la desinformación, los fake news. O sea, es que hay fake news que son intencionales. Entonces, empezamos a hablar popularmente, que mire qué malo que el fake news, pero hay otras que son camufladas. No, el 2%, solo el 2%, no es el solo. Y es absolutamente mentira. Ningún país da tanto como el ministro estaba pretendiendo. Él decía que en Noruega un 70% la empresa tenía que pagarle al Estado, que en Argentina, en Canadá un 40%. Y es al revés, totalmente al revés. En Canadá te reembolsan lo que vos invertiste en la exploración, te lo reintegran. ¿Por qué? Porque saben que la minería es buena y porque tiene un valor multiplicativo inmenso, ¿verdad?, para la economía. Entonces todo eso ha sido tergiversado, ha sido manipulado, y con la vehemencia de diputados y de los medios, la gente ha tenido la idea errónea de lo que realmente está pasando. A mí lo que me preocupa, vuelvo y repito, es la gente de esa zona dentro del marco de la pobreza en que viven, y ahora se le suma también la inseguridad. Hablamos hace algunos tiempos, el impacto ambiental más grande es la pobreza. Es la pobreza. Y lo estamos viendo estos asaltos, estamos viendo
todo lo que está ocurriendo. Ya, quitémonos el velo de soy ambientalista porque estoy en contra de la minería a cielo abierto, metálica, Sí. no. Lo que hay ahora es un robo a cielo abierto, a vista y paciencia de todo el mundo. Nos dijo un economista que en las zonas rurales el desempleo es más bien del 32%. Sí, así es, exacto. Ahora Y la póngase usted a pobreza debe pensar, andar por ahí o más. y más, ¿y dónde quieren ir los turistas que tanto chineamos? A las zonas rurales, ¿verdad? Donde el desempleo va a ser el 32%. ¿Qué cree que va a pasar para la seguridad de ellos y de los locales? Sí. Bueno, y el colegio, ¿qué piensa hacer en estos días? Porque tiene que hacer algo. El colegio sigue golpeando puertas y sigue dándole a conocer la verdad a la ciudadanía costarricense, Sí. para que la ciudadanía ejerza la presión que corresponde, para efecto que se escuche a los que saben, a los que entienden de la materia y los que quieren dar una solución real y no proyectos, sino que son soluciones reales para que estén mejor los ciudadanos en San Carlos, estén mejor los ciudadanos en el país. No, entre el fanatismo religioso de algunos y el fanatismo ambientalista, tenemos este país postrado en la pobreza, en la desesperanza y en la poca posibilidad de salir adelante. Muchas gracias a Fernando Nietzen, muchas gracias a Néstor Chamorro por habernos acompañado el día de hoy, pero sobre todo al oyente, lo esperamos mañana volvemos a las 3, les recuerdo que hoy fue un poquito antes porque ahora viene a competir nuestra costarricense Andrea Vargas en la final de atletismo, creo que 400 metros si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que sí. No es el fuerte amigo del atletismo. Muchas gracias y los espero mañana al ser las 3 de la tarde aquí, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras.